Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Mi corazón rebosa de palabras. ¿Me ayudan? Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Eres el más hermoso. Ok, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra, que se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Seguramente muchos hermanos ya están conectados porque saben que vamos a profundizar dentro de la escritura, dentro de la enseñanza de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, estamos en el tema diezmos y ofrendas y esta ya es la quinta parte. Vamos a entrar a un texto base que está en Génesis 22 del 9 al 12. Génesis 22 del 9 al 12, que nos dice así: y cuando Abraham e Isaac su hijo, iban Abraham e Isaac su hijo, llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allá Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, hermanos, Abraham iba a ofrecer a su propio hijo Isaac como una ofrenda. De ese calibre era la fe que tenía Abraham. Iba a degollar a su propio hijo como ofrenda. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, como una ofrenda de obediencia a Dios. Bueno, eso está en Génesis 22 del 9 al 12. Ok, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor en estos momentos. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Estamos en tu presencia, Señor, reconociendo que tuya es la gracia, tuya es la gloria, tuya es palabra. Entonces, precioso Jesús, déjanos profundizar en tu palabra y compartirla de manera correcta a todos tus siervos que en este momento ya van a estar conectados, Señor, esperando una perla preciosa para que pongan en práctica en el día a día. Gracias te damos, Espíritu del Dios viviente, y te damos la bienvenida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bueno que siguen con nosotros. Esta ya es la quinta parte de este tema, diezmos y ofrendas. Entonces vemos cómo las ofrendas y los diezmos son espirituales y son también de manera práctica de lo que nosotros tenemos que darle a nuestro Señor, el 10%. ¿Ok? Entonces, para que sea global, para que sea integral, para que lo reciba el Señor con todo su aprecio, porque tenemos que dar nuestra ofrenda con alabanza, con alegría, con adoración, con cánticos, sin esperar nada, pero sabemos que nuestro Señor tiene promesas para todos aquellos que ofrendamos con un corazón sincero. Bueno, para todo esto, vamos a dar la bienvenida a algunos hermanos que están conectados ya en estos momentos,
por ejemplo, la hermana Silvia Córdoba, su esposo Wilber y especialmente su hijo Wilber. Oramos por su hijo Wilber para que el Señor haga un milagro de mayor sanidad dentro de su cuerpo. También bendecimos la vida del pastor José Alamillo en el DF. También bendecimos la vida del hermano Gilberto Tucuch, que nos escucha aquí en Cancún. Bendecimos la vida también de la familia Gómez Cañas en Salto de Agua, Chiapas. Bendecimos también la vida de todos los taxistas de Cancún, de todos los taxistas de Chetumal y de toda la península de Yucatán. Bueno, hermanos, vamos a seguir con este tema. Ojalá que le hayas dado seguimiento, porque ya este es el 5º programa de este tema y seguramente mucho de lo que hemos hablado te ha bendecido de una manera sobrenatural. ¿Ok? Entonces, estábamos, hermanos, con que globalmente estudiamos todo este tema y veíamos bastantes aristas. Entonces estábamos, hermanos, en que imagínate por un minuto que tú, hermana, que estás conectada, que tú eres Eva y que estás siendo expulsada del Edén porque hiciste caer al hombre, hiciste caer a Adán. Pero no fue porque Adán participó en morder la manzana lo que lo hizo tropezarse. Porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Eva fue engañada, hermanos. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañada. Este Adán sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Ok? Lo que pasó con Adán fue que él desobedeció a Dios. Desobedeció directamente a Dios. Y eso lo hizo conscientemente, o sea, no lo engañó la serpiente. Porque cuando Adán mordió la fruta, toda la humanidad, hermanos, toda la humanidad colapsó. Fue un cambio total, un cambio brutal, un cambio completamente negativo para toda la humanidad. Eva sabía que ella era la que había hecho el ofrecimiento. Eva le ofreció la manzana a Adán, o sea, como una tentación, ¿ok? Pero influenciada por la serpiente traicionera. Pero en primer lugar, Adán desobedeció las órdenes de Dios. Adán desobedeció. Y esas fueron las consecuencias. Porque lo que desobedeció Adán fue que no debía comer de ese fruto. No debió de comerlo. No debió de comerlo. Esa orden se la dio Dios directamente a Adán, hermanos. El mismo Adán debió compartirle esa orden a su mujer Eva. Él debió de cuidar de que Eva no vaya a caer en la tentación. Y fue la orden de Dios para el varón. Ese varón, Adán, debió a su vez ordenarle a su mujer que no comiera de esa fruta, porque en el momento que ella se convirtiera en proveedora y tentadora, Eva se convirtió directamente en proveedora. O sea, como le dio la manzana a Adán, ella ya estaba proveyendo alimentos. Ahí empezó el problema. Adán debió traer el alimento sin dejar que Eva vaya y busque la manzana. Adán debió de salir y buscar ese alimento. En ese momento se rompió el orden divino, hermanos, el orden natural y la orden de Dios. ¿Ok? Entonces, muchas veces ya en estos tiempos hay muchos hogares en donde la mujer provee más que el varón porque se esfuerzan. Ya los tiempos cambian. Entonces, ahora ya no veríamos nosotros tan raro que una mujer provea para la casa, para el sostenimiento de la casa. Por lo general, más en estos lugares, casi la mayoría de las veces el varón y la mujer trabajan. Entonces, siempre tenemos que tener presente que en el principio no era así. En el principio Adán era el proveedor. ¿Ok? Entonces, fue orden de Dios que Adán sea capaz de cuidar a su familia en todos los aspectos, en todas las necesidades. Y también Dios dijo que iba esta Eva a tener a sus hijos con dolor cuando estuviera de parto. Iba a tener dolor, pero la semilla de la mujer crecería. O sea, también le dijo que iba a tener dolor, pero también le dio
una bendición, porque dijo que su semilla crecería y pisaría la cabeza de la serpiente. O sea, iba a ser la venganza con la serpiente que engañó a su mamá Eva. Entonces, a su vez, la serpiente picaría el talón de los varones, la serpiente. Y la serpiente, hermanos, con ese hecho fue condenada eternamente. ¿Ok? Por eso la serpiente está condenada. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y semilla también se refiere a la primogenitura. Una semilla también en la familia es una descendencia. Una descendencia. Todas las semillas sirven para reproducirse. Todas las semillas sirven para reproducir descendencia, primogenitura. La semilla que siembras hoy en tu terreno, dentro de unos 2 o 3 años, empieza a producir frutos. ¿Ok? La semilla que siembras hoy en tus finanzas por medio de tus ofrendas va a empezar a rendir frutos también en unos pocos meses. Es un tremendo salto hacia arriba, porque cuando tú siembras en tu templo, ofrendas con alegría, ofrendas con alabanza, ofrendas con adoración a nuestro Señor Todopoderoso. Y tú lo que estás haciendo es una bendición para ti, hermano, es una bendición. Así que eso es lo que te califica para ser una semilla de calidad, una semilla de calidad. Eso es lo que nadie va a dar por ti. Tú lo tienes que hacer personalmente, hermano. Personalmente lo tienes que hacer. Tienes que sembrar, tienes que dar esa semilla para tu primogenitura. Eso te va a permitir dar un salto hacia arriba. ¿Ok? Nadie más lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer personalmente, hermano, hermana. Si lo puedes hacer, no te detengas. Tienes que estar en tu templo y poner en tu templo tu semilla, porque tu semilla es tu descendencia, es tu primogenitura, es tu éxito, es tu fruto, que se manifiesta también en tu ofrenda, que te sube de nivel económico en esta tierra, porque es una promesa de Dios, ¿ok? Entonces, Dios es muy serio cuando habla de semillas, hermano. Toda la semilla mesiánica está escondida en la semilla celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. La semilla de María, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Pero el que hizo la redención, o sea, el que hizo la venganza por Adán y por María fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el que rompió esa maldición que hicieron Adán y Eva al comer esa manzana, que no debieron de comerla. No debieron de comerla porque se precipitaron, porque no esperaron a que Dios les dé instrucciones. ¿Ok? Entonces, se precipitaron al comer esa manzana, hermanos. Entonces, eso les dejó con una tremenda preocupación. Ahora, imagínate lo que María sintió cuando estaba a punto de tener un bebé, que iba a corregir todo el rumbo. María seguramente se sintió bendecida, pero también ha de haber sentido alguna carga en su espalda, porque dijo, pues esta semilla que voy a tener yo va a corregir el rumbo de toda la humanidad desde Adán y Eva, que pecaron por primera vez. ¿Ok? La semilla que iba a tener María iba a corregir todos los problemas del mundo, todos los problemas de nosotros actualmente, los corrige nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Esa es la profecía. Nos dice que María iba a dar a luz, lo que quiere decir que iba a repartir bendición, iba a entregar salvación, iba a salvarnos de la oscuridad, nos iba a dar sanidad, nos iba a dar celestialidad por la semilla que ella iba a tener, que es Jesucristo de Nazaret. Una semilla que venía directamente de Dios. Entonces, Eva nos dejó una pista, que cuando comenzó el milagro de dar a luz, allí empezó la palabra familia. Entonces, Dios tiene cuidado de la familia, hermanos.
Porque de todo lo que realmente Dios está interesado es en la familia y en lo que la iglesia cristiana le puede dar a la familia por medio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que escuchamos cada que vamos a los templos cristianos. ¿Ok? Entonces, Dios tiene cuidado y bendice a las familias. Dios regula la familia entera. La familia existe, hermanos, antes que la iglesia. Entonces, no sacrifiques a tu familia por hacer algunas otras cosas, ¿ok? Algunas otras cosas extras. Dios existe antes que la iglesia. A Dios le importa tu familia. Porque fíjate, si tú fueras un hijo de familia de Noé, seguramente no te ibas a ahogar en el diluvio. En ese diluvio no te ibas a ahogar porque Dios cuida a tu familia. Dios bendice la familia de Noé. Hoy nosotros somos de la familia ¿de quién? Pues de Jesucristo de Nazaret. Entonces no nos vamos a ahogar en la gran tribulación. Ok, hermanos, fíjense cómo se van conectando las cosas. Toda esta palabra es totalmente actual, hermanos, aunque pasó hace siglos. Está totalmente vigente. Si tu hermana te hubieras casado con un hijo de Noé, no te ahogarías en el diluvio. Y tu hermano, no te ahogarías porque Dios es bueno, Dios te iba a salvar. No te ahogarías cuando sea el momento del diluvio. No te ahogarías porque estarías relacionado con esa familia. Toda la familia de Noé se salvó a pesar del diluvio. Todas las demás familias se ahogaron, todos perecieron. Y la única razón por la que ellos se salvaron fue porque estaban en una familia justa que obedeció a Dios. Que obedeció a Dios directamente, hermanos. Entonces, el primer bebé que tuvo Eva fue Caín. Ahí empezaron los problemas. El primer bebé que tuvo Eva fue Caín. Y ese bebé, hermanos, pues fue maldecido por Dios. Así que todos los demás hijos que tuvo Caín nacieron bajo una maldición y bajo un pecado. Fíjate nada más, hermanos, desde dónde empezó el problema. Desde el primer hijo. O sea, la primera familia fue una familia problemática, ¿ok? Ese bebé vino a traer un montón de problemas. El primer bebé de Eva, que se llamó Caín, ¿ok? Entonces, ese niño pasó a tener muchos problemas y esos problemas se los pasó a sus siguientes generaciones. Eva tenía que tener a ese bebé, o sea, iba a tener ese bebé, pero tenía que tener ese bebé sin comer la fruta prohibida, sin desobedecer, sin apresurarse, con paciencia, esperar las instrucciones de Dios. Pero se apresuraron tanto Eva como Adán en comer el fruto prohibido. Pero porque el pago del pecado es la muerte, porque tú sabes cuántos son tus pecados. Entonces, en el momento que ellos comieron de esa manzana, en ese momento empezó a existir la muerte, porque antes de que Eva y Adán comieran de la manzana, no existía la muerte, ¿ok? Porque todos los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, paciencia, perseverancia, templanza, eternidad. Así que si no hubiera pecado apresuradamente Adán y Eva, no hubiera muerte. No existiría la muerte, hermanos. Y para nosotros, pues sabemos que existe la muerte, pero el que nos libra de la muerte es Jesucristo de Nazaret. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Eva tuvo un bebé antes que obedecer a Dios. Eva compartió la fruta con Adán antes de tener un bebé. Si Eva, hermanos, no hubiera comido de la fruta prohibida, nosotros no moriríamos. Así de sencillo. Fíjate la importancia de lo que hizo Eva. Si Eva no hubiera comido de la fruta prohibida, nosotros no moriríamos. Porque al comer de la fruta prohibida empezó la muerte en la humanidad. Si no hubiera comido de la fruta prohibida, nosotros viviríamos para siempre sin conocer pecado.
Porque, hermanos, el cuerpo humano está diseñado para repararse, para reponerse, para robustecerse, para reforzarse. Pero el problema fue que Eva comió de la fruta prohibida y compartió esa fruta al desobediente Adán. Entonces se acabó la eternidad y empezó la terrenalidad mortal. Porque incluso los médicos nos enseñan cómo funciona el cuerpo humano y encuentran las causas de las enfermedades y las causas del por qué hay muerte. Porque en el momento que te haces una herida o te cortas la piel, hermanos, lo que nos explican los médicos es que células blancas vienen a llevarse la infección y el cuerpo empieza a regenerarse él mismo. La herida empieza a sanar y a cicatrizar porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, recuérdenlo. Dios no muere, Dios es eterno. Nosotros que creemos en Jesucristo de Nazaret, no moriremos para siempre. Sí vamos a morir algún día, pero vamos a renacer en el momento que Jesucristo nos diga, ven para acá, ¿ok? Por eso Jesucristo dice, vine a morir para que tú tengas vida. Vine a morir para que tú tengas vida eterna. Así que, hermanos, Dios no nos diseñó para morir. La muerte es la consecuencia del pecado. Repito, la muerte es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y ese pecado siguió en todas las generaciones siguientes hasta hoy. La muerte es la consecuencia del pecado. Por eso, hermanos, la primera familia experimentó el pecado y el desarrollo de todo ese pecado y todos esos problemas siguieron en el transcurso de todas las generaciones. La primera familia, hermanos, para terminar pronto, fue una familia disfuncional. ¿Cuántas familias disfuncionales encontramos en el día de hoy? ¿Ok? No me respondan. Entonces, la muerte es la consecuencia del pecado. Por eso la primera familia experimentó el pecado y le pasó ese pecado a todas las demás familias del mundo. ¿Ok? Y entonces nosotros ya no seríamos eternos, sino que ahora íbamos a experimentar la muerte en un determinado tiempo. Entonces, muchas veces vivimos en un estado de que no sabemos cuál es nuestra relación con este mundo. Bueno, pues nuestra relación en este mundo, hermanos, es principalmente compartir la palabra de Dios. Ser obedientes a nuestro Dios. Ser obedientes a nuestro Dios y tener una familia que esté completamente adorando a Jesucristo de Nazaret todos los días. ¿Okay? Porque todo lo que tenemos, lo que nos queda es una promesa de vida eterna con Jesucristo de Nazaret. Una promesa de vida eterna con Jesucristo de Nazaret. Después de ese tremendo problema con esa familia disfuncional que fue de Adán y Eva y todas las demás generaciones que siguieron, ahí vino y entró el pecado. Pero ¿quién vino a liberarnos de ese pecado? ¿Quién vino a liberarnos de ese pecado? Pues Jesucristo de Nazaret, hermanos. Pero hoy reconocemos que muchas de las parejas quieren tener hijos. Incluso lo vemos en la Biblia, hermanos, en Génesis 30, del 1 al 2. Dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Génesis 30 del 1 al 2. ¿Por qué leemos esto? Bueno, pues porque hoy todas las mujeres, bueno, la mayoría, cuando menos, quiere tener un hijo, quiere experimentar lo que es tener un hijo. Y Raquel ya se estaba desesperando. Fíjense lo que son las cosas. Raquel ya se estaba desesperando por tener un hijo y Adán y Eva se apresuraron a tener un hijo. ¿Ok? Entonces, vayamos viendo cómo son las conexiones, hermanos, entre las generaciones. Porque Raquel le dijo a Jacob, dame un hijo o me moriré. Porque todas las mujeres, y
Hoy en día ya es un poco menos, pero antes todas las mujeres cuando menos querían tener al menos un hijo. Porque lo que iban a hacer es reproducir la semilla. Reproducir la semilla. Porque tienen esa semilla en su interior. Como lo hizo María. Y ahora nosotros, hermanos, los varones, compartimos esa semilla con las mujeres. Nosotros compartimos esa semilla con las mujeres y compartimos la principal semilla, que es la palabra de Dios, que nos da vida eterna, ¿ok? Esa palabra de Dios nos da vida eterna. Dios le dijo al varón en el libro de Génesis: fructificad, antes de que Adán desobedeciera. O sea, ya les había dicho Dios fructificad, pero Adán se apresuró a hacerlo a su manera. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Pues no sabemos, pero sí sabemos que Dios ya había hecho al hombre eterno. Sin embargo, en el momento que Adán y Eva comieron de esa fruta apresuradamente, entonces llegó la muerte. ¿Ok? Entonces Dios le dijo a Adán: fructificad, y se lo dijo porque ya había puesto la semilla de su palabra en él y en María, y en Eva. Porque no puedes ser fructífero si no tienes semillas en tu interior, esa semilla que compartes a los demás. Porque todas las semillas, hermanos, se siembran en la tierra, y esa semilla que sembraste sufre una metamorfosis hasta que dan fruto. Toda la semilla da fruto, ¿ok? Si siembras en la tierra una semilla de cedro o de cilantro o de mostaza, todas van a dar fruto, todas van a crecer. Sufren una metamorfosis hasta que esa semilla da fruto. Entonces tú tienes una semilla en tu interior, hermano. Vamos a poner un ejemplo. Tú siembras una semilla de sandía y otra de cedro, y esas dos semillas con el paso del tiempo van a hacer que crezca un árbol grande. ¿Ok? Siembras un coco, y con el paso de los años vas a tener un montón de cocos. Tú vas a bajar cocos y vas a disfrutar el agua de coco. ¿Ok? Entonces, eso que tú sembraste te va a servir para alimentarte, y también te va a servir para que lo vendas y para que puedas hacer algún negocio. Vas a vivir de esos frutos que tú sembraste. Lo mismo, hermanos, ese fruto espiritual está en nosotros. Compártelo. Dios es la buena semilla. ¿Ok? Dios es la buena semilla. Y todo lo que va a pasar con el paso del tiempo es que Dios va a hacer que esa semilla prospere. Entonces, lo que te toca a ti, hermano, es sembrar esa semilla. Sembrar la semilla de la palabra de Dios. Con el paso del tiempo vas a cosechar sus frutos. Porque con el paso del tiempo Dios saca a la luz el árbol y los frutos de aquel árbol que tú sembraste. ¿Ok? Entonces, el plan de Dios, hermanos, existe desde el principio de la humanidad con esa familia disfuncional. Dios existe con su semilla dentro ya de nosotros, porque la vida nos la dio Dios. Entonces Él conoce nuestro interior, Él sabe nuestro ADN. Entonces, lo que está dentro de nosotros, la sangre que fluye dentro de nosotros, le pertenece a Dios. Entonces Jesucristo nos compró con su propia sangre. Por lo consiguiente, hermanos, somos propiedad de Jesucristo de Nazaret. Por medio de Él es que nosotros podemos ser fructíferos, podemos tener vida eterna. Dios pudo crear, hermanos, solo hierba. Dios pudo tener una tierra, un mundo solo con pura hierba, pero Él quiso poner vida en nosotros, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Él lo hizo todo para que nosotros nos beneficiáramos de todo lo que en esta tierra encontráramos, ¿sí? Nosotros encontramos en esta tierra todo lo que necesitamos, hermanos. Todo lo que necesitamos ya Dios lo puso en esta tierra. Dios lo puso todo aquí. Entonces, Dios mismo creó su primogenitura. Dios mismo puso su descendencia. Él mismo
puso su semilla en esta tierra. Dios puso su fruto, su semilla que vino para nosotros y nos sirve como alimento espiritual, porque la semilla se recicla. Ok, alguna vez tú seguramente oraste por un árbol de aguacate o de mango, ok, pero supongamos que no sabías cuál semilla es la de aguacate y la de mango. Entonces tú siembras las dos y hasta que salen, hasta que empiezan a crecer y a florecer, es cuando te das cuenta qué tipo de semilla es la que tú sembraste. Entonces tú piensas que eso no fue porque tú oraste y quizá en algún momento pensaste que ibas a cortar esos árboles. Pero hasta que salen, Dios te muestra qué es lo que tú ya habías sembrado. Porque la gente solo quiere árboles, frutos, pero no quiere semillas. Pero tú puedes ser grande en semillas e ignorado por la gente que solo espera árboles. ¿Ok? Entonces, vamos descifrando, hermanos, cómo podemos nosotros encontrar las semillas que están ya dentro del corazón de algunos hermanos. Solamente déjalos que te hablen. Recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. No la rechaces. Esas son las semillas que los hermanos tienen para ti cada que se plantan en estos micrófonos y te hablan de lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Seguramente alguien en este momento es aún semilla. Alguien seguramente en este momento todavía es semilla. No ha florecido. Todavía no es un árbol. Porque quizá alguien nos puede decir en este momento, no tengo trabajo, pero tengo la semilla del trabajo en mi mente. No tengo casa, pero tengo la semilla de una casa que me dejó mi mamá en mi interior, en mi corazón. No tengo dinero, pero tengo la semilla del ahorro que me dejó mi papá. No tengo un ministerio, pero tengo la semilla del ministerio que me dejó mi pastor. Oré por todo eso y Dios ya me está dando. Entonces, ora por todas las semillas que ya están en tu interior y que tú sientes que las tienes en tu interior. Solo necesitas que Dios deje que esas semillas salgan y dé frutos, ¿ok? Entonces, Dios también te está dando la semilla de la humildad, hermano. Esa semilla de la humildad que tenía nuestro precioso Jesucristo de Nazaret. Porque a Jesucristo lo menospreciaron, lo desecharon los labradores. Esa semilla de humildad es la semilla de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Dios tiene palabra de vida eterna que nunca va a fallar. Esa semilla perfecta siempre va a dar fruto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo de Nazaret es la semilla que está en nuestro interior y que ya está dando frutos, ya está floreciendo en árboles grandes. Entonces, hoy, tú que estás conectado, hermano, tú eres la semilla que está siendo sembrada. Dios está sembrando semillas en tu terreno, en tu casa. Tú vas a dar muchos frutos. Dios está bendiciendo tu propia semilla. Entonces, comparte tu semilla en tu templo. Comparte tu semilla con tu ofrenda. Cuando ofrendes, ofrenda con alegría, con alabanza y con adoración a Dios, porque esa también es una semilla. Fíjate, hermano, cómo todo está conectado, ¿ok? Entonces, la semilla que puso Dios en la mujer, en Eva, se va a levantar. Dios le dijo que esa semilla se va a levantar y va a aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente lo iba a picar en el talón al varón. Entonces, dile a tu vecino, estás enfrente de una semilla. Lo que quiere decir es que Dios no ha terminado aún con nosotros. Nosotros aún somos semillas, pero vamos para arriba, ¿ok? Entonces, estamos todos en este viaje eterno, sin fin. Entonces, aún no llegamos al punto de fructificar, pero va a llegar ese momento, hermanos. Va a llegar ese momento de fructificar mucho más de lo que hoy estás dando frutos. Muchos frutos están todavía en tu interior y vamos por más frutos. Entonces, ya absorbimos un poco de estos frutos. Entonces, tenemos que seguir dando frutos mucho más en el ambiente en donde estamos en este momento. Y hoy
tú no eres el que eras antes de conocer a Jesucristo de Nazaret, porque Jesucristo de Nazaret lo que está haciendo es mostrarte todo el potencial que tienes en tu interior. Hoy tú no eres el que eras antes de conocer a Jesucristo de Nazaret, porque una semilla no se parece a su fruto. Repito, una semilla no se parece a su fruto. Ok, hermanos, entonces no te desesperes. No te desesperes como Adán y Eva. No te desesperes. Espera en el tiempo de Dios y pídele a Dios dirección en todo lo que tienes que hacer. En todo lo que tienes que hacer, hermano, pídele dirección a Dios. ¿Ok? No te desesperes. Si tú tienes una iglesia pequeña y donde casi no van los hermanos, no te desesperes. Pídele a Dios más dirección, pídele a Dios más unción, pídele a Dios que te traiga a las ovejas correctas, que te ponga semillas en tu interior. Entonces, porque nosotros tenemos que dar frutos a 10, a 100 y aún a 1000 por uno, pero no te desesperes, es en el tiempo de Dios. En estos momentos seguramente algún hermano siente la unción dentro de su interior. Pues no te desesperes, hermano. Dios te va a poner enfrente, va a abrir puertas de bendición frente a ti y va a hacer que tú des frutos. Porque en esas etapas estabas en forma de semilla. Hoy estás en forma de semilla. Pero va a llegar el momento en que des fruto. El fruto es la iglesia, hermano. Todos los hermanos que tienes en tu iglesia son frutos que tú ya estás dando. Y vas a dar más frutos, vas a florecer a plenitud. Y ya acudes. Y tú, hermano, que todavía no vas a ninguna iglesia, pues yo te recomiendo que vayas y te acerques a una iglesia y hables con el pastor y le digas, yo quiero venir a esta iglesia porque no encuentro respuestas a todas mis preguntas aquí en la vida social en donde yo me desenvuelvo. Entonces acude a una iglesia cristiana. Si ya acudes a una iglesia cristiana, entonces no desmayes, no la abandones. Ofrenda con alegría, dale alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo regresa muy pronto. La tumba está vacía, la tumba en Jerusalén está vacía. Jesucristo de Nazaret subió al cielo y dentro de muy poco tiempo regresa a esta tierra. Alguien está recibiendo esta palabra seguramente, alguien está recibiendo esta palabra como bendición del Espíritu Santo en su interior, que está dejando una semilla. Alguien está a punto de florecer en este momento. Alguien está a punto de recibir promesa de Dios en donde sea que esté y en su iglesia. Pero espera un poco, no te desesperes, porque quizá aún no ha llegado tu temporada de bendición, de dar frutos. No ha llegado tu tiempo de bendición, pero no te desesperes. No te desesperes como se desesperaron Adán y Eva. Aún estás caminando alrededor de tu semilla. No te preocupes, todo va camino adelante. Todo está de acuerdo a lo planeado de Dios. Entonces, se está cumpliendo el ciclo de bendiciones, pero no te desesperes. Tampoco le reclames a Dios. Siembra la semilla, cuida la semilla, esfuérzate con la semilla. Tienes que sudar con la semilla. Tienes que en veces hasta llorar por esa semilla, pero tú sigue trabajando. Sigue trabajando, porque después de todo ese trabajo, entonces vas a ver la tremenda cosecha. Entonces viene la producción tremenda, hermano. Viene la venta de todo, de toda esa producción, y tú entonces recibes las bendiciones con alegría, y tú llegas y siembras también tu propia semilla a tu templo por medio de tu ofrenda y por medio de tu diezmo. ¿Ok? Porque todo va de acuerdo a lo que Dios ya tiene planeado para ti, pero no te desesperes. Esa es la clave, hermano. No te desesperes, confía siempre en Dios. Vas a cosechar, pero confía en el tiempo de Dios, hermano. Seguramente algún hermano en este momento han estado llorando, pero hermano, cuando lloraste, lo que estabas haciendo era solo regar tu cosecha. ¿Ves? En la obra de Dios nada se pierde, hermano. No se pierde nada. Aunque tú hayas llorado, esas lágrimas lo que estaban haciendo era regar tu semilla, regar tu cosecha, hermano. Y hoy Dios te está protegiendo porque tú estás transportando una semilla preciosa en tu interior. Porque Dios plantó algo valioso en tu interior que tiene que ser protegido. ¿Ok? Es por eso que sobrevivimos en esta vida, hermano.
Quizá algún hermano que está conectado ya sobrevivió tragedias, ya sobrevivió accidentes, ya sobrevivió a abusos, ya sobrevivió fraudes, ya sobrevivió traumas. Porque aún no es el tiempo que aparezca la semilla, porque viene una semilla todavía mayor de bendición, ¿ok? Porque fuimos sembrados en esta tierra con una semilla en nuestro interior que va a dar frutos tarde o temprano, pero la cosa es que no te desesperes, sigue conservando tu fe en Dios. En poco tiempo seguramente vas a ver tu semilla. Dentro de poco tiempo vamos a cosechar la semilla de la vida eterna, hermanos. ¿Para qué queremos más? Dentro de poco tiempo vas a cosechar la eternidad que Adán y Eva perdieron por apresurarse y desobedecer las órdenes de Dios. Entonces, vamos a ver a Dios tal como Él es, hermanos. Seremos sus siervos por la eternidad. Los siervos de Dios van a estar con Dios en la eternidad, hermanos. Pues precisamente eso es lo que queremos nosotros, estar con Dios y con Jesucristo de Nazaret en la eternidad. Eso queremos nosotros. Eso es todo lo que buscamos. Pero Él ya puso esa semilla de eternidad en nuestro interior desde esta tierra, desde este momento. Tú que estás escuchando, hermano, tú tienes una semilla de eternidad que viene de Jesucristo de Nazaret en tu interior. No la pierdas. No pierdas tu fe. No te desesperes. ¿Ok? Y esa semilla que tú tienes en tu interior, pues es la que vas a producir. No vas a producir otra semilla. Esa semilla que Dios ya puso en tu interior, tú la vas a hacer que dé frutos, que dé muchos buenos resultados. Tú solo puedes producir la semilla que Dios ya puso en tu interior. Dios es el dueño de la semilla. Dios es el dueño de esta palabra. Esta palabra que yo estoy hablando, hermanos, es una semilla que Dios puso en mí, que la estoy compartiendo con todos ustedes y tú también estás recibiendo esta semilla, hermano. Dios es el dueño de esta palabra que es esta semilla espiritual que tú estás recibiendo en este momento. Todos nosotros somos el instrumento por el cual esta palabra se está difundiendo. Tú eres una semilla. Entonces, repite conmigo, soy especial para Dios. Soy la semilla de Dios. Soy la semilla de Dios que está dando frutos. Amén. Entonces, no va a haber otro Jesús en la tierra, hermanos. Jesucristo ya vino y ya hizo lo que tenía que hacer. No va a haber otro Jesús en la tierra. Jesús fue, es y será único para toda esta tierra. Jesucristo es nuestro dueño y Señor. Entonces ya está la semilla de Jesucristo en nuestro corazón. Ahora solo comparte esa semilla, hermano, y pronto vas a cosechar, seguramente. Vamos a regresar a Génesis 4, donde la primera familia disfuncional fue sembrada. Esa familia disfuncional cayó, hermanos, o sea, fracasó, para decirlo en pocas palabras. A partir de ese momento, todas las familias iban a estar en problemas. A partir del fracaso de esa primera familia, empezó la muerte en todo este mundo. Y esa familia cayó, ¿por qué? Pues porque era una familia disfuncional, era una familia terrenal. Así que no te pongas el camuflaje de una familia perfecta, hermano. No hay familias perfectas, porque nadie te va a creer lo que estás diciendo. Si tú estás diciendo que tú tienes una familia perfecta, nadie te lo va a creer, ¿ok? Pongamos los pies en la tierra, hablemos con claridad. No hay familia perfecta, ¿ok? Si la primera familia, la de Adán y Eva, fue una familia disfuncional, ¿qué le esperaba a todas las familias que iban a seguir viviendo en este mundo, hermanos? Seamos claros, seamos sinceros. La primera familia en este planeta, Adán y Eva, disfuncional. ¡Qué bárbaros! Bueno, vamos a verlo en Génesis 4, del 1 al 17. Génesis 4, del 1 al 17. Fíjate cómo dice aquí, hermano. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¡Qué bárbaro! El primer hijo, hermano, Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de abejas y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de las primogenituras de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¡Qué bárbaro! Los dos, fíjense, hermano, cómo empezaron las cosas. Fíjense, vamos a analizar bien cómo empezaron los problemas. Caín y Abel, los dos traían su ofrenda. Pero la ofrenda que le gustó a Dios fue la ofrenda de Abel. ¿Ok? Aquí hay un mensaje, aquí hay un mensaje en clave, aquí hay un mensaje encriptado. Vamos a decirlo así. ¿Por qué Dios hizo diferencia? Si Dios mismo hizo que naciera Caín y Abel, ¿por qué Dios hizo diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Bueno, pues porque nos dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Estamos viendo en Génesis 4 del 1 al 17. Y en el versículo 4 dice, y Abel trajo también de las primogenituras de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿ok? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. O sea, se enojó Caín porque a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano Abel. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, le estaba diciendo a nuestro Dios, Caín, ¿por qué estás triste? Dios no le habló a Abel, hermanos, Dios le habló a Caín. O sea, Dios le habla siempre al que tiene problemas. Tú que no tienes ningún problema, pues tú estás dedicado a alabar y adorar a Dios. Pero sigues teniendo problemas, pero los que desobedecen a Dios tienen más problemas y a ellos Dios les habla. ¿Por qué estás triste, Caín? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Fíjese, aquí hay un mensaje encriptado. Aquí hay un mensaje en clave. Lo que Dios le estaba diciendo a Caín es que tu hermano Abel, que es menor que tú, va a respetarte siempre, Caín. Tú vas a ser el mayor siempre, Caín. No te molestes, no te enojes de que yo haya aceptado la ofrenda de tu hermano Abel. ¿Ok? Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Fíjense, Dios le estaba hablando a Caín. O sea, le estaba diciendo, corrige tus pasos. No te enojes. Arrepiéntete, pídeme perdón. Y sigue diciendo aquí, en el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense, de tanto que le había dicho Dios a Caín, no hizo caso de nada. O sea, como si no hubiera oído nada. Porque llegó el momento en que fue y mató a su hermano Abel. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué manera de contestarle a Dios, hermanos. Qué manera de contestarle a Dios. Fíjense, o sea, tantas cosas nos está enseñando Dios en solo unos cuantos versículos, hermanos. Fíjense. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, estaba siendo irrespetuoso con Dios. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clamó a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová,
grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. O sea, casi le estaba reclamando a Dios. Fíjense nada más qué manera tenía Caín. ¿Por qué en lugar de reclamarle y andarle contestando mal a Dios, no le dijo, Dios, perdóname? Dios, perdóname. Solo eso, en lugar de estar diciendo un montón de cosas, poniéndose al tú por tú con Dios, hermanos. Fíjense cómo era Caín. Y sigue diciendo en el 14, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, aquí lo que estamos viendo es que Caín ya estaba hablando de más. Ya estaba diciendo cosas que ni en cuenta. Pero en lugar de andar hablando tantas cosas, solamente hubiera doblado rodilla y le hubiera dicho, Señor, perdóname, eso es todo. No había nada más que decir, Caín, ¿para qué dices tantas cosas? ¿Ok? Porque en esas mismas palabras que tú dices, pues tú mismo te envuelves. Y sigue diciendo, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer. La cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Génesis 4, 17. O sea, después de tantas cosas que le dijo Dios a Caín, aquí encriptadamente, hermanos, o sea, hablando ya sinceramente, Dios estaba teniendo un diálogo con Caín para ver en qué momento Caín se arrepentía de haber matado a su hermano, y le pedía perdón a Dios, pero no lo hizo. Vimos 17 versículos y en esos 17 versículos en ningún momento Caín tuvo la humildad de decirle, Señor, perdóname porque maté a mi hermano Abel. No lo hizo. Y al no hacer eso, hermanos, quedó condenado para siempre. Así de fácil. Entonces, aquí el mensaje en clave que tenemos para nosotros es pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. En cualquier cosa que tú hayas hecho, hermano, Dios nos está dando tiempo de pedirle perdón. Pidámosle perdón. No permitas, ya estamos a 19 de diciembre, no permitas que termine todo este mes sin que no le pidas perdón a Dios. ¿Ok? Estamos conscientes, no somos perfectos, no vamos a tener una familia perfecta porque descendemos de una familia disfuncional. Descendemos de una familia caída, que fue la familia de Adán y Eva. Así que nacimos muriendo porque el primer bebé, Adán, nació después de recibir una maldición directamente de Dios, que fue la maldición que le dieron a Caín. Entonces, en el capítulo 4 de Génesis entendemos que la primera familia terminó en un completo caos, hermanos. Incluso hubo un asesinato. El asesinato de Caín, que asesinó a Abel. Y así es como empieza el libro de Génesis, hermanos. Vamos a verlo en Génesis 19 del 30 al 32. ¿Qué familia? Una familia completamente disfuncional. Génesis 19 del 30 al 32 dice así. Y esto es vamos a poner un ejemplo de Lot, que fue sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. Fíjense, dice así en Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Ok? ¿Quiénes le estaban diciendo eso a Lot? Pues todos los habitantes de Sodoma, hermanos, porque Lot, que era sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Entonces, era tanta la depravación de los de Sodoma, hermanos, que Dios le dijo a Lot, vete de esta ciudad con toda tu familia porque voy a acabar con todos estos como en el diluvio, voy a acabar con todos estos de Sodoma.
¿Y cómo se lo estaba diciendo Dios? Porque Dios mandó a 2 ángeles. Bueno, ¿y cómo son los ángeles? Bueno, obviamente que los ángeles, hermanos, son bien parecidos. ¿Y qué pasó, hermanos? Esos 2 ángeles llegaron a la casa de Lot y le dijeron, apúrate, salte de Sodoma, porque vamos a mandar fuego para que acabe con toda esta generación maligna. Pero ¿qué vieron los de Sodoma? Pues nada más vieron a esos 2 ángeles que eran ángeles, hermanos. Obviamente estaban bien parecidos. Y lo que querían eran abusar de los ángeles, hermano. Pero ¿cómo se les ocurre a los de Sodoma? De ese tamaño estamos hablando de la depravación que había en Sodoma. Y sigue diciendo en Génesis 19:24, dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, con todo y eso, logró Dios que Lot se saliera con su esposa y con sus 2 hijas. Y iban a salir también sus 2 yernos, pero sus 2 yernos no quisieron salir. Bueno, pues ahí se quedaron. Se quedaron a recibir el fuego y el azufre. Entonces, lo vemos en Génesis 19, del 30 al 32, que dice así: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Tuvo miedo de quedarse en Zoar. Pero aquí vemos otra desobediencia, porque Dios ya le había dicho, o sea, uno de los 2 ángeles que habían llegado a Sodoma, ya le habían dicho que se quede en Zoar, y Lot no hizo caso. Él no se quedó en Zoar, sino que él se fue al monte. O sea, prefirió ir a vivir a una cueva. Dice así: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre en nosotras, conforme la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Génesis 19, el 30 y 32. Otras que se apresuraron a hacer lo que no debieron hacer. Se apresuraron, hermanos, en lugar de pedirle consejo a Dios, de pedirle calma a Dios, de pedirle a Dios de su dirección, de su gracia, de su perdón y de su unción. Ellas, hermano, entre ellas 2 planearon emborrachar a su papá y acostarse con su propio padre para que les dé hijos. ¿Por qué en lugar de hacer esos planes oscuros, mejor no se hincaban, no le pedían consejo a Dios, no le pedían dirección a Dios? ¿Por qué mejor no se hincaron a adorar a Dios pidiéndole consejo? ¿Por qué los de Sodoma no se hincaron y le pidieron perdón a Dios de todo lo que habían hecho? ¿Por qué no se humillaron ante nuestro Señor Dios Todopoderoso y le pidieron perdón a Dios de todo lo que habían hecho? ¿Por qué la primera familia disfuncional, que fue la de Adán y Eva, no se humillaron ante Dios y le pidieron perdón por todo lo que habían hecho, por todo lo que se habían apresurado a hacer sin la dirección de Dios? ¿Por qué no se humillaron antes de que ocurran todos los problemas, antes de que Dios traiga la venganza y Dios los castigue? ¿Por qué no se humillaron? Bueno, nosotros sí lo vamos a hacer, hermanos. Vamos a humillarnos ante nuestro Dios en este momento. Vamos a hacer una oración. Todo el hermano que esté conectado en este momento, nosotros sí nos vamos a humillar y vamos a aprovechar este momento. Todo el que esté conectado, vamos a orar. Ora conmigo, hermano. Vamos a decirle a nuestro Dios: Señor Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, eres precioso. Eres el único que nos puede salvar de toda la gran tribulación que viene para este mundo. No vamos a desperdiciar este momento, Señor. Venimos a pedirte perdón. Con claridad lo decimos. Repite conmigo, hermano: perdóname, Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret. Perdóname, Jesucristo de Nazaret, por todas las cosas que he hecho. Perdóname por todas las mentiras que he dicho. Perdóname porque no he sido siervo prudente. Perdóname porque he sido negligente. Perdóname porque he desobedecido.
perdóname porque me he apresurado y perdóname porque no te he pedido consejo. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Nosotros sí nos vamos a humillar, Señor. Nosotros sí vamos a pedirte perdón. Nosotros sí vamos a darte la gloria, la alabanza y la adoración con alegría. Nosotros sí vamos a ofrendar con alegría, con alabanza, con adoración. Nosotros sí vamos a humillarnos ante ti, precioso Jesús. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Señor, desde el lugar más pequeño, desde el rancho más pequeño, Señor, nos humillamos ante ti y te pedimos perdón. Perdona y olvida todo aquello con lo que te hemos ofendido. Perdona y olvida. Sé que somos personas disfuncionales. Todos nosotros somos disfuncionales, pero venimos a pedirte perdón. Transfórmanos de una manera sobrenatural. Danos de tu Espíritu Santo. Danos de tu unción, Señor, antes de que sea tarde. Venimos a aprovechar el tiempo y venimos a pedirte perdón. Rogamos por tu unción, rogamos por tu gracia, rogamos por tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, todos los hermanos que estuvieron conectados, hermanos, sigue conectado. Vamos a seguir con este tema la próxima semana, primero Dios. Y a todos los que de alguna manera escribieron algo, vamos a ver qué fue lo que escribieron y les vamos a contestar en el transcurso de la semana. Y todo lo hablamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El cetro de tu reino es el cetro